Desde el punto de vista sanitario, creemos que la cuarentena ha sido efectiva. Ustedes habrán visto el número de casos que se han mantenido en una curva aplanada, digamos. Esto ha permitido readecuar todo el sistema sanitario a esta contingencia. Y por otra parte, es alentador que el número de casos se haya mantenido más o menos estable, que no haya hecho una progresión exponencial, que es lo que, digamos, ha sucedido en otros lugares, en otras regiones, en otros países, y que ha hecho que el sistema de salud se sature inmediatamente. Una consulta al respecto, en realidad dos aristas de esta cuestión de la curva. En primer lugar, tenemos esa curva debido a la cantidad de testeos y en ese sentido, ¿es conveniente testear de forma masiva o solo a las personas con síntomas? Por un lado, nosotros hemos hecho una cantidad de testeos interesantes, sobre todo en lugares donde uno suponía que podía producirse una circulación comunitaria, como ha sido la zona de Santa Ana, de Altagracia, como ha sido en Sierras Chicas, donde se ha hecho un número importante de análisis, de testeos de hisopados, y que nos ha permitido establecer que no había, digamos que ha sido circulación en conglomerado, es decir, no había circulación local comunitaria. Eso ha sido muy importante. Por otra parte, estamos testeando en esos mismos lugares y en otros el equipo de salud. Se ha testeado equipo de salud de las unidades penitenciarias, y eso ha permitido tener un panorama de lo que está sucediendo en Córdoba. Por otra parte, por ejemplo, ha habido lugares como Saldán, donde en un geriátrico se produjeron un número importante de casos y sí ahí el contagio ha sido exponencial, pero dentro mismo del geriátrico, es decir, que no es en la localidad, sino en el geriátrico solamente. Eso hay que aclararlo porque se han publicado algunas informaciones que en Saldán habría circulación comunitaria, eso no es así. Solamente ha habido circulación en el geriátrico, que se ha comportado el geriátrico en sí como una pequeña ciudad. Bien, ¿hay alguna política específica para el tema de geriátrico, puesto que es una problemática que se ha detectado no solamente en el geriátrico Saldán, sino también se advierte en otros lugares de este tipo, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires? Sí, sí. Hay una recomendación de la Nación para la asistencia en geriátricos que está hace un tiempo ya colgada de la página web del Ministerio de Salud de Nación. Tenemos los propios nosotros y producto de estos episodios que usted relata, se ha revisado y se ha readecuado el protocolo provincial. Estimo que la Nación va a hacer lo mismo para, digamos, sobre todo exigir que el personal de los establecimientos respeten estrictamente las normas de bioseguridad y eviten la transmisión del virus. ¿Córdoba puede esperar un pico de infectados de coronavirus para la segunda quincena de mayo o la primera quincena de junio, como se está hablando también para Buenos Aires? Es probable en todo el país que suceda eso, por eso la transición hacia al levantamiento de la cuarentena debe ser ordenado. Se deben tomar ciertas medidas para salir de la cuarentena. No debe ser una cuarentena, pasar de la cuarentena estricta a nada, digamos, a la circulación libre. Tiene que ser todo perfectamente estudiado, perfectamente acordado, salir escalonadamente de la cuarentena. Esto va a hacer que se produzca un número de casos, pero que no tengamos las curvas exponenciales que hemos visto en los países europeos. ¿Qué cantidad de camas tiene Córdoba para poder responder a esta situación? No sé si usted tiene el número de, por ejemplo, unidades para terapia intensiva y demás. Bien, nosotros creemos que vamos a llegar al pico de la epidemia con aproximadamente unas 900, entre 900.000 camas para pacientes críticos, con un número importante de respiradores también, es decir, cama crítica significa tener la cantidad de respiradores adecuados, más las camas comunes de internación y más la posibilidad de incorporar al sistema privado con la atención también. Por otra parte, se están adecuando instituciones no sanitarias, como son
como ha sido el gimnasio del norte y sur del Estadio Kempes, la sala de prensa del Kempes y algunos otros lugares que se están acondicionando para la asistencia de pacientes que no necesiten estrictamente control hospitalario, pero que sí sean pasibles de ser alojados en nuestras instituciones y controlarlas sanitariamente ahí. Ahora, recién mencionaba este tema de la cuarentena y que va a ser casi inevitable salir de forma escalonada porque vamos a entrar en los meses de frío, todavía no hemos llegado al invierno. O sea, lo que hace uno pensar de que esta cuarentena, más allá de que se habla que se podría extender hasta el 10 de mayo, lo anunciaría el gobierno nacional en breve, llegados los meses de frío es posible que continuemos con una cuarentena extendida con otros matices, pero va a ser difícil que pasemos a dejar la cuarentena completamente, a abandonarla. Exactamente, yo creo que hay actividades que se van a tener que pensar, va a haber que pensar muy bien si se realizan, todo lo que sea, digamos, conglomerado de gente, aglomeración de gente, probablemente no se deba hacer. Las personas de la tercera edad probablemente sean las últimas que salen de la cuarentena, también todo lo que es escolaridad hay que pensar, porque los niños, si bien no hacen enfermedad grave, son transmisores, bueno, igual que los docentes, igual que el equipo de salud, es decir, hay una serie de cosas que hay que pensar para enfrentar la cuarentena. Pero también hay que pensar que una levantada en cierta forma la cuarentena se debe tener muy presente y muy bien analizada cuál va a ser la forma de reingresar si hiciera falta, ¿me entiendes? O sea, en algunos países se ha probado distintas formas de implementar la salida de la cuarentena, pero siempre con la posibilidad de volver a entrar en la cuarentena rápidamente si el número de casos aumenta. Hablamos recién de los test. ¿Qué cantidad de test está realizando Córdoba diariamente o semanalmente? Bueno, depende del día, depende de la cantidad de derivaciones que haya, pero más o menos entre 500 a 600 promedio por día está realizando el laboratorio central de la provincia. Ahora, en lo que tiene que ver a la atención hospitalaria, entiendo que se han montado en muchos establecimientos carpas modulares para separar la atención de los contagiados por coronavirus, pero también hay ciertos reclamos de enfermos con algunas patologías crónicas que dicen que si llaman a una institución sanitaria y no te presentan síntomas de coronavirus, no son atendidos. Por lo menos en el Hospital Rawson, ¿cómo hacen para tratar de regular esa atención hospitalaria y dar respuesta en todos estos frentes? Bien, nosotros, en primer lugar, el hospital Rawson, igual que el Hospital San Roque, se ha readecuado para esta contingencia. Nosotros lo que hemos hecho en aquellas patologías de tratamiento crónica propias del hospital, se le ha entregado medicación para 2, 3 meses, depende del tipo de medicamento. Y por otra parte, muchos servicios que funcionan en el hospital han sido trasladados a otros hospitales, el servicio completo, para seguir dando respuesta a esta problemática, digamos, a las otras enfermedades. No obstante, el Rawson sigue atendiendo un número importante de pacientes. En este momento nuestra mayor consulta es por dengue, que es una enfermedad que no hay que olvidarse, que es, digamos, de prevalencia importante en este momento. Tenemos más de 2.600 casos a la actualidad en Córdoba, de manera que sigue siendo la patología en este momento más frecuente en cuanto a síndrome febril. Si bien se incorpora esto del coronavirus, seguimos teniendo las otras patologías habituales. Lógicamente, alguna dificultad puede llegar a haber en el sistema sanitario con las otras consultas, porque ya le vuelvo a repetir, todo el sistema sanitario se ha readecuado a esto. Imaginemos uno de los mayores lugares de conglomerado, de aglomeración de gente por búsqueda de atención en salud es el polo sanitario, y en este momento uno pasa por el polo sanitario y es un área prácticamente desierta, ¿no? Lógicamente algún impacto tiene, pero lo que debemos pensar nosotros es que estamos preparando el sistema de salud para una epidemia que no conocemos y que, por la experiencia de otros países, ha sido muy problemática en cuanto a lo que se denomina morbimortalidad en este tipo de patologías.